Varias polémicas rodean en las últimas horas a dirigentes de las juventudes del Partido Popular. Por ejemplo, el presidente de las nuevas generaciones de Xàtiva, en Valencia, ha sido fotografiado haciendo el saludo nazi. El PP valenciano, lejos de criticarlo, dice que son chiquilladas. Y el líder de nuevas generaciones de Sant Cugat del Vallès ha pedido que se prohíban todos los partidos que defienden la independencia. Algunos miembros de nuevas generaciones deberían pensárselo 2 veces antes de utilizar sus perfiles sociales, sobre todo si publican fotos como esta que colgó ayer mismo el presidente de nuevas generaciones de Xàtiva. En la instantánea podemos ver a Chesco Sáez haciendo un saludo fascista junto con un grupo de amigos. La foto circuló rápidamente por las redes sociales. Hoy, Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, le restaba importancia. A mí eso no me parece bien. Pero realmente no me parece bien porque son chiquilladas. No es el único caso que ha ocurrido con miembros de nuevas generaciones en Xàtiva. Hace tan solo unas semanas, el secretario de Deportes de la Ejecutiva del PP posaba así tras disputar un partido de fútbol. En la fotografía se puede ver a Jorge Roca tras una bandera con simbología ultraderechista. Se disculpó argumentando que desconocía que esta enseña estaba pintada. Desde el PP de Valencia le disculparon, pero los socialistas valencianos lo consideran insuficiente. Con lo cual no es la segunda en apenas 15 días y ya la reacción del PP dejó mucho que desear. Los deslices en la red no solo les ocurre a nuevas generaciones en Valencia, también en Cataluña. Este tuit de Ignacio Fuentes del Partido Popular incendiaba las redes sociales. Un buen regalo para el 11S sería la modificación de la ley de partidos que permita ilegalizar los partidos que atenten contra la unidad de España. Desde Esquerra Republicana lo critica. Un partido que nunca ha condenado el franquismo y por tanto genera personas que no están adaptadas a las visiones más democráticas. Última polémica fueron los enfrentamientos de ayer entre miembros de nuevas generaciones y preferentistas. Algunos asistentes les acusan de reírse de ellos. Hoy Nuevas Generaciones lo desmentía. Nuevas Generaciones defiende, entre otros valores, la libertad, la tolerancia y el respeto. Rechazamos cualquier falta de respeto que se produzca hacia cualquier persona, tenga la edad que tenga.